¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. De algún modo, el Axel de Tarico sintetizaba el desconcierto discursivo. ¿Qué es lo que tiene que salir a decir? El único que habló, les diría casi de Sergio Massa, dio algunas entrevistas, una muy importante en A Dos Voces, donde por supuesto puso toda la carga en el peligro de la derecha. Van a querer polarizar con esta idea de vienen por todo. El -1 no es el vienen por todo de Cristina, es vienen por todos los derechos. Ahí lo colocan a Javier Milei y tratan de correr a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cambio. Esa es la estrategia del oficialismo. No tenemos muchas noticias después de la devaluación que nos empobreció notablemente a todos, de cuáles van a ser las medidas paliativas y cuándo van a instrumentarles, o sea, qué, cuáles y cuándo. Y hay noticias, algunas las va a contar ahora Ceci Bufflet, sobre el Fondo Monetario Internacional. Me parece que a vos te puede quedar lejos esta idea de el fondo manda el dinero o no, pero sepan que cuando hablamos de esos 7.500 millones de dólares, básicamente son las maderas para construir un puente para llegar en una Argentina que debemos decir, hoy tuvo un día enrarecido. Voy a saludar a quienes me acompañan. Ustedes saben a lo que me refiero. Está Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Ahora voy a ir a la corbata de Pablo de León, cuando tengamos la posibilidad técnica de ir. Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Lucía Salinas. ¿Qué ¿Cómo tal? va? Muy buenas noches. Bueno, voy a preguntarle al hombre que si se pierde en la Antártida es inmediatamente rescatado. El hombre de la corbata, ciolista naranja, furia. Ahí está, y pañuelo. Pichichi. Miren el composé. La elegancia de la mesa. Ahí, miren ustedes. Sí, impecable. ¿Hay un asesor? ¿Cómo es el criterio? Sí, Mariana Catalano, te mando un beso grande. ¿Cuál es el criterio? Nuestra compañera, que tanto tiempo Sí. estuvo acá en el canal. Pero ¿cuál es que te perfila? ¿Por qué a vos te quedaría bien esto y no otra cosa? ¿Cómo es el criterio? La dictadura de sus deseos, yo me pongo de banco, Mariana. Ahí está, muy bien. Bien, señor de la corbata naranja, ¿qué puede decirnos sobre Sergio Massa, noticias? Sabemos que Alberto Fernández apenas reapareció tibiamente en un retweet. Se hizo presente un presidente a través de un retweet a la vocera Gabriela Cerruti, ya lo vamos a ver, y Cristina está en silencio absoluto. Pablo. Bueno, Sergio Massa, con la campaña totalmente paralizada, se fue a buscar los dólares. Hoy, en los 2 días que va a estar en Washington, lo va a contar bien Cecilia, pero ahora dice, trae 1.200 millones del Banco Mundial, del BID, después mañana dirá del fondo, y cuando vuelve empieza la campaña. ¿Cómo va a ser la campaña? Un plan, platita creo que queda chica, platota, papota, no sé por qué se preparan para hacer un montón de anuncios, dicen 2 anuncios por día, me parece que no te da para 2 meses, 2 anuncios por día, pero sí van a mostrar suma fija, crédito de pymes, jubilados. Esa va a ser la campaña. ¿Con qué? Con la de todos nosotros va a ser la campaña oficialista, porque claramente no pueden hablar de la inflación y no pueden hablar de esta plata que es llegar hasta las elecciones de octubre. La quietud está ahí, en lo que vos decías, un presidente totalmente desdibujado que no está, y Cristina que va a medir, y que quizás muchos le dicen, bueno, que por lo menos lo ayude al que hablaba con vos y con Mario, a Kicillof, que lo ayude en la provincia de Buenos Aires, porque la idea es que hacer lo que hacían en La Matanza es la provincia de Buenos Aires, acuartelarse el kirchnerismo, y en ese sentido, si Milei es el presidente, si es Massa, si es Patricia Bullrich, es otra novela. Entonces el oficialismo va a repartir plata a la vuelta del fondo. Primero, ajuste de evaluación y después repartir para hacer campaña. Bien, Ceci Bufflet, ¿cuánta plata se puede repartir? ¿Es esto posible? ¿El fondo acaso le va a desembolsar igual a pesar de que después va a haber compensaciones por la devaluación? El acuerdo con el fondo el acuerdo técnico está cerrado, así que mañana lo que tiene que pasar mañana es que haya una votación del directorio del fondo, donde están sentados todos los países miembros del fondo. Todo indica que está garantizado que se van a desembolsar esos 7.500 millones de dólares. Ahora, lo que hay que saber es que de esos 7.500 millones, 3.500 ya los gastamos. Hay que devolvérselos a la CAF,
a China, son todo ese crédito puente con el que le pagamos al fondo antes de las elecciones, y lo que va a quedar son unos 4.000 millones que también están comprometidos en pagos al fondo entre septiembre y octubre. No hay ni un peso de más en ese escenario. El ministro de Economía va a tratar de explicar que esos 4.000 millones que quedan y que hay que devolvérselos al fondo en septiembre, a fin de septiembre y en octubre, son dinero que va a fortalecer las reservas. Pero la verdad es que es un asiento contable. Entran mañana, si entran mañana, y hay que devolverlos en septiembre. No se pueden gastar en cualquier lado. Digamos, la buena noticia es el informal no subió hoy el dólar. El informal no subió y tiene bastante que ver con que está un poco intervenido el dólar financiero, el que se llama dólar MEP o dólar bolsa, que es un dólar que se obtiene a través de operaciones con bonos del Estado Nacional, en los que está interviniendo el Banco Central. Ahora, ojo, porque los dólares, el contado con liquidación, que es el dólar más libre que hoy tiene el mercado y en el que en blanco las empresas están comprando dólares y pueden girar dólares al exterior, está en 750 pesos, no se mueve de ahí y mira para arriba. Que se haya calmado el blue después de un salto de estar arriba de los 800 pesos, por lo menos durante algunas horas, no quiere decir de ninguna manera que este 720 o 730 nos parezca barato, ¿no? Está Andrés Malamud, intuyo del otro lado del océano. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Buenas noches para vos. Andrés, quiero mostrarte un video que se viralizó donde alguien dice algo. A ver. Milei no tiene condiciones de gobernabilidad democrática. Porque, aunque haga la mejor elección del mundo, va a tener menos de un tercio en el Senado y menos de un tercio en la Cámara de Diputados. Y muy poca posibilidad, muy poca coaligabilidad. ¿Por qué? Enfrente está la casta. Aunque elija algunos poquititos, no va a llegar al tercio. Eso significa que una de dos. Si se enfrenta con el Congreso y él quiere imponerse, puede decidir cerrarlo, como hizo Alberto Fujimori en Perú en 1992. Si se enfrenta con el Congreso y es superado, con 2/3 de ambas cámaras, el Congreso lo destituye, juicio político, como pasó en Perú este año con Pedro Castillo. Perú es el espejo de la Argentina que viene si Milei gana las elecciones. El presidente que viene, si es Milei, no tiene condiciones de gobernabilidad porque las instituciones son restrictivas. Están hechas, la Constitución es así, las leyes están así, no va a tener más de 16 senadores, aunque saque el 80% de los votos. Y con 72 senadores no alcanza el tercio. No va a tener más de 70 diputados sobre 257. En Argentina para gobernar hay que ponerse de acuerdo. Y él rompió todos los puentes para ponerse de acuerdo. Y en hiperminoría no se gobierna este país. No se gobierna democráticamente. Autoritariamente, en hiperminoría, alcanza con uno. Muy bien. De aquel Malamud a este Malamud, ¿hay alguna variación con respecto a este tema? En ese programa cualquiera dice cualquier cosa. Esto fue en mayo. Esto es una grabación de mayo, creo. Sí, mayo. Y se viralizó ahora y lograste que el 30% del país me llame golpista ensobrado, entre otras cosas lindas que me bueno. Bueno. Pero ratifico todo, porque lo que dije es simplemente análisis político derivado de investigaciones politológicas. Nosotros sabemos que en América Latina los presidentes que no tienen el escudo legislativo caen, salvo que, y esto es una investigación hecha por Aníbal Pérez Liñán, un politólogo argentino que reside en Estados Unidos, tengan un escudo popular que lo compensa. Pero ese escudo popular tiene que estar dispuesto a pasar por encima de la legalidad para sostener un presidente cuando la Constitución establece instituciones que permiten su destitución. Andrés, Así que sí. te escucho. No, ¿así que? No, así que se puede oponer un escudo popular ante la falta de un escudo legislativo, pero ese escudo popular que impide la destitución cuando 2/3 de diputados acusa y 2/3 del Senado condena, tiene que estar dispuesto a pasar por encima de la Constitución. Bueno, lo que vimos en los últimos días es que tanto Milei y sobre todo otros integrantes del círculo de Milei, de los equipos económicos, empezaron a matizar las reformas en modo shock. Bueno, esto sería para un segundo mandato, bueno, esto me refiero a vouchers, órganos y otras propuestas que fueron muy disruptivas y llamaron mucho la atención. Bueno, incluso la dolarización, esto vendría después, primero el ajuste y las reformas que él llama de primera generación. ¿Qué ves ahí? ¿Ves un corrimiento discursivo de Milei y su gente?
el teorema de Baglini, que el grado de responsabilidad de las propuestas es inversamente proporcional a la lejanía al poder. Cuanto más se acerca uno al poder, menos barbaridades dice, porque después tiene que hacerse cargo. Pero las Mira, a Milei no le va a barbaridades gustar. o decir motosierra, decir dinamita, puede en una parte de la composición del voto de Milei haberle generado atractivo. Si él empieza a matizar y ya entonces es bueno, pero los primeros 2 años no, el primer año, el cuarto año, si empieza a pensarlo a mediano o largo plazo, ¿qué pasa con los votantes de Milei? Vamos a verlo. La impresión que tenemos por ahora es que lo que él diga no impacta lo que ellos piensan y lo que deciden votar. Él puede decir cualquier barbaridad y la gente está tan enojada con lo que están que lo vota igual. Y lo vota todavía más contenta si él dice barbaridades. Pero no me parece que él, por moderarse, pierda. Todos sabemos que la coalición electoral es diferente a la coalición de gobierno, que lo que decís cuando querés ser electo es diferente a lo que hacés cuando gobernás. La cuestión es cuán grande es esta brecha. Vos Lo que estamos viendo es que sí. está haciendo algo parecido a lo que hizo Lula salvando las distancias. Lula vino a defender a la Amazonia de Bolsonaro, a parar el desmatamiento. Y ahora descubrieron petróleo en la zona. Y entonces lo que dicen es que la transición energética va a llevar más tiempo. Va a ser una transición más larga. Es razonable. El poder y la necesidad mandan. Pablo de León. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Lo que Hola, cuesta Pablo. entender ahora es si mucha gente que votó enojada y que usó a Milei como un voto castigo, reflexiona en la general y entiende, o si se sube a esta ola que es el ganador con alguien del espectáculo, que llama la atención, que no para de andar por la televisión dando vuelta. ¿Cómo es la medida para entender si hay un voto más reflexivo en un momento y dicen, bueno, no, ahora elegimos presidente o no importa y la ola te lleva a puesto? Muchos tratan de pensar anticipándose a los acontecimientos. Otros nos hemos equivocado y lo que tratamos de hacer es ver lo que está pasando y medirlo. Y lo que estamos midiendo en este momento es que Milei crece. Pero es normal. No es que la gente votó con las tripas y ahora con la cabeza dice, ya me saqué las ganas, ahora voto tranquilo, racional, moderado. Lo que la gente dice, con este tipo le dimos una paliza a los que nos jodieron la vida. Vamos a darles otra paliza más fuerte todavía. Y además se puso de novio con Fátima Flores. Hoy es imbatible. Hoy es imbatible. En 2 meses puede cambiar todo. En 2 meses Patricia se puede poner de novia con Tarico. Pero hoy la tiene todo. Pero hablemos un minuto, hagamos un zoom ahí. ¿Por qué, hablando en serio, por qué le suma, pensás vos, Fátima Flores? Porque lo humaniza. Fue como cuando Macri empezó a llamarse Mauricio. Cuando yo hago un análisis de la gobernabilidad de Milei, pienso en la estabilidad institucional. Se viralizó al mismo tiempo un video de Carlos Paña, que está muy bueno, pero él piensa en la estabilidad emocional. Y lo que le da a esta figura, tener una pareja estable, alguien conocido, alguien que hace chistes, es una imagen de estabilidad emocional, que es lo que él necesitaba transmitir en este momento. Lo humaniza, bien. ¿Está Lucía? Sí, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Lucía. Si hace foco en el electorado, ¿por qué el propio Javier Milei, como el espacio de Massa, Juntos por el Cambio, todos se sorprendieron de los números de esa noche? ¿Qué no se leyó del electorado? ¿O qué está diciendo la sociedad que en algún punto se volvió más compleja de decodificar para la dirigencia política? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los que nos equivocamos. O, si somos un poco más cariñosos con nosotros mismos, nos quedamos cortos. Vimos el fenómeno, pero no medimos la magnitud del fenómeno. Y el problema fue el obelisco, que nos nubló la vista. Milei sacó el 17% hace 2 años cuando se transformó en un fenómeno político y mediático. Y sacó el mismo 17% en la capital, 2 años después. No movió un punto porcentual. En la provincia de Buenos Aires salió tercero, igual que en la capital. Entonces, los que creemos que conocemos la calle, hablamos con los taxistas, hablamos con los villeros, hablamos con la gente del country, nos movemos en la clase media, no vimos el interior. Nos perdimos las 16 provincias donde arrasó. Salió primero, 40%. El ambacentrismo nos nubló la realidad de un país federal. Andrés, la última es, ya se sabe que el gobierno va a polarizar. Ya lo dijo Massa, ya anticipó, la jugada, la estrategia va a ser
rivalizar con Milei, vienen por todos tus derechos, vienen a arrasar todas las conquistas. ¿Cuál te parece que debería o podría ser una estrategia de Patricia Bullrich en esta situación? Además de la que ya mencioné, ¿Cuál es la que mencionaste? ponerse de novia con Tarico. Está. Sí. Bueno, la estrategia de Patricia Bullrich tiene que ser no escucharnos a todos los que recomendamos estrategia. Ella demostró gran determinación y coraje. Lo que tiene que mostrar ahora es que tiene instinto. Y el instinto no te lo da nadie. Lo tienen los líderes o no lo tienen. Ella tiene que olfatear y salir en una dirección. Hay algo que la ayuda. Paradójicamente, tóxicamente, que es la economía. Con una economía cayéndose, ningún oficialismo gana elecciones. Lo venimos repitiendo. Hace 5 años que el único oficialismo que gana elecciones en América Latina es el paraguayo. Todos los demás pierden. Así que Massa se va cayendo de a poquito. Es impresionante. ¿Con qué se va a quedar Massa si lo que ustedes decían recién es que Cristina quiere la provincia de Buenos Aires? Y él quería quedarse con Tigre y lo perdió. Si pierde la presidencia también, es el bobo de la corte. Debe estar juntando plata con pala porque otra salida no parece tener en una América Latina donde pierden los oficialismos y la economía argentina se está derrumbando. Pero en esta escena se queda quietita Patricia y se cae por la economía Massa y ella entra casi naturalmente a un balotaje en tu escenario. Pero después tiene que salir a pelearle a Milei, a jugar esa final. ¿Con qué discurso se le juega esa final? En la academia ella es lo que llamamos una ganadora de Condorcet. 1 a 1, ella le gana a cualquiera de los otros dos. A Massa porque es el cambio y a Milei porque es la moderación. El problema es que para jugar 1 a 1 tiene que pasar al balotaje y hoy está tercera. El desafío de Patricia es pasar al balotaje. Después es la mejor candidata. Hasta el balotaje hoy es la menos mejor. Andrés Malamud, muchas gracias. A vos, Diego. Bueno, muy bien. Osvaldo. Sí, no, estaba pensando que había hablado Malamud de inestabilidad emocional e inestabilidad institucional. Pienso, ¿qué dirá de la Argentina que el 30% de la población no le importó, según lo que decía Malamud, la estabilidad emocional del candidato o la estabilidad institucional del espacio al que votó? Me parece que es preocupante, pensando en el futuro. Lo que pasa es que también hay una realidad en la que hasta hoy oficialismo y oposición institucionalmente también están hackeados. ¿Cuántas leyes salieron del Congreso porque las impulsó el oficialismo o porque las impulsó la oposición? Ninguno. Entonces, esa idea de que Milei no puede gobernar, ¿y qué pudo hacer? No, pero por supuesto que es un escenario completamente yo voy con distinto. eso. Yo lo que digo Quiero es, decir que ¿para acá qué me sirve la estabilidad? La fragmentación le pega a todos, no le pega pero solamente a hay un 30% de la población dice, pero ¿qué clase de insumo político es la estabilidad emocional si no pueden arreglar ni la ley de alquileres que está mañana? Van a intentar ver si la derogan, la oposición, por supuesto, o la reformulan y el oficialismo ya dijo, nosotros no tenemos nada que tocar, no vamos a mencionar nada ni vamos a hacer nada con esa ley. Es decir, también algo está pasando ahí. Está bien, Sí, es cierto, pero vos tenés... Acá, me parece que hay discusiones distintas. Una es la estabilidad emocional. Coincido con lo que decía Pañi, que hay que poner una mirada ahí y ver la estabilidad emocional de esto. Y no es decir que es igual que Menem. Menem, cuando llega y desafía en la primera... que es igual que Menem? Hay gente que dice que es igual que Menem. Y no es Que igual la que dolarización Menem. es igual que el salariazo y la que el revolución fenómeno productiva, por Milei... ejemplo. No, que el fenómeno Milei se asemeja al Menem del 89 que nadie lo veía venir. Menem venía de ser 2 veces Menem gobernador de La no Rioja. se ve, por favor. Era un hombre del esquema De del la peronismo. política. Son cosas distintas. Y arriba del portaaviones del peronismo, Y por pero hay otra favor. cosa, miremos los números de Milei. Los números de Milei serían alrededor de 40 diputados nacionales, alrededor de 8 o 9 senadores nacionales y ningún gobernador. Esto es mucho más débil que lo que tuvo Macri en su momento. Y nos cansamos de hablar de que Macri no tuvo poder. Hoy, Juntos por el Cambio puede llegar a tener quórum propio en el Senado, estar al borde del quórum en diputados y tener de 10 a 12 gobernadores. Son pesos políticos Pero distintos vos, para gobernar un país y para hacer transformaciones. Además, Ahí está. muchachos, ustedes están pensando dentro de un esquema que una parte de la población no quiere pensar ahí. Ustedes están diciendo, ¿qué estructura real hay para generar cambios? ¿Cuánto apoyo de los gobernadores? Ustedes están haciendo una lectura del funcionamiento democrático y hay mucha gente, y esto es para atender, no está conforme con
qué viene dando la democracia en los últimos años. Pero entonces vos haces una objeción institucional y te hacen así. Y vos haces una objeción emocional y te vuelven a hacer así. Hay que escucharlo. Eso hubiera pasado si no hubieran votado. Fueron a votar. No es antisistema. Digo, es gente que está de acuerdo con la institución democrática. Hay más votos en blanco y votos que no, y gente que no fue a votar que gente que votó a Milei. Milei. Es el 30% del que estamos hablando. No es un 30% antisistema, ¿eh? No. De ninguna Pero manera. vos podés Fueron dentro a del votar. sistema forzar algo outsider. Exacto. Pasó en muchos lugares del mundo. Sabés que en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Perú y tantos otros lugares, cuanto más disruptivo mejor. Sí, hay pero algo que está pasando. Hay algo que está pasando. Y otra cosa más, perdóname. Sí, Lucía. sí, sí. Cuando hablamos de estabilidad emocional, digo, votamos 4 veces a Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco nos podemos hacer los sanos. No, yo lo que creo es que es interesante ver esta sociedad que votó, porque no la supo ver la dirigencia política. El propio Milei se sorprendió del número, él esperaba números más bajos. Nos sorprendimos muchos periodistas, se sorprendieron muchos políticos. Digo, hay algo del pulso social que no se está leyendo en su totalidad y me parece que eso es interesante de codificar. Yo no sé si es antisistema ese voto, creo que es un voto. En algún punto hay gente que votó sumamente convencida Claro, a Pero por Javier eso Milei. creo Y que hay que ser respetuoso de lo que votó porque esa parte de la sociedad. Porque ese es el juego de la democracia. Bueno, Después por eso. sorprenderá, gustará más, Después menos a analizamos. algunos. Pasa Tiene que su cuando bien. hablamos del 50% de pobres, hablamos solamente de un número. Y la verdad, el 50% Claro. de pobres vive muy, muy Bueno, mal por en eso. Y Argentina. muchos votaron a Milei. Quiero contar algo en función de Milei. Milei fue apuntado por el gobierno. Ustedes saben que hoy hubo disturbios ahí en algunos supermercados, intentos de robo. Algunos ocurrieron verdaderamente. También circuló mucha información con imágenes falsas, otras eran reales. Pero digo, hay como un clima enrarecido. Frente a esto, el que habló es Aníbal Fernández. ¿Y contra quién fue? Bueno, mira contra quién fue. Hemos tenido un hecho también, la 1114, un robo, una pretensión de robar un local que lo impidieron los vecinos y que reaccionó la gendarmería con rapidez y detuvo a estas personas. Estamos en eso, alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo, que es una vocación de generar un conflicto, ¿no? Ministro, ¿qué? Muy bien. Y el que reapareció, Pablo, fue el presidente retuiteando Hay un tiempo, una cuestión temporal que esto lo dice Aníbal Fernández a la mañana. Acordémonos esas declaraciones de él. Sí. Hace un ratito, cuando estábamos por comenzar el programa, tuitea la portavoz presidencial y el presidente retuitea en una aparición, como la reaparición en redes del presidente después de mucho tiempo. Las imágenes que están circulando en redes son falsas, publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados de, y va directo a Milei. No hay tales saqueos, hay rumores y agitación a través de grupos de WhatsApp porque son profundamente antidemocráticos y quieren desestabilizar. Bueno, lo que y ahí se ven dice- arriba que quién retuitea. El presidente de la nación. Bueno, claramente esto es lo que se está diciendo desde el gobierno y desde distintos intendentes que uno está chequeando para ver qué pasa realmente en los territorios, que están viendo algunos comportamientos de redes, mucha cuestión que es fake, videos viejos que circulan, y comenzó a sumarse esto el hashtag Basta Milei. Entonces me parece que acá hay que ser responsable y si se señala una cosa, se tiene que sostener. ¿Con qué elementos y no meter, culpan a Milei? No, se dice que el manejo en redes, que algunos que los tuitean tienen que ver con la gente de Milei. Esto lo deberán probar. Pero por otro lado, no se puede decir ante una cuestión que preocupa, cualquiera se preocupa si entran, por ejemplo, en un supermercado, entran a robar alcohol. O sea, eso no es ningún disturbio organizado. Fueron a robar alcohol un grupete, entonces son delincuentes. Y cuando se detienen se encontraron a chicos muy menores. Entonces, una cosa es esto y otra cosa es meterlo en la campaña, pues sería polarizar con Milei, que es el objetivo del peronismo para invisibilizar El a Patricia caos. Bullrich. Bien. Ceci, sin embargo, los supermercados estarían por tomar alguna medida.
Bueno, en el mundo supermercados, las cadenas grandes de supermercados estuvieron todo el día en alerta. En realidad estuvieron desde el fin de semana con algunos episodios en el interior en alerta. Los definen como robos piraña, que son los episodios que ha habido en varias cadenas de supermercados en el Gran Buenos Aires y también en el interior. Bueno, entrada de gente que entra normalmente a la sucursal, a una tienda, de golpe hay una especie de alerta o voz, un mensaje entre ellos que están ya dentro de la tienda, roban y salen de la tienda. Gente parada, grupos de 30 a 40 personas en la puerta de supermercados que terminan desactivándose cuando llega la policía que convocan desde las cadenas. Hoy estuvieron en contacto todas las cadenas de supermercados, entre ellas las grandes marcas que conocemos, sobre todo pensando en si había que hacer un cierre anticipado de sucursales o un cierre preventivo de alguna sucursal, con alerta de la policía durante todo el día, trabajando. Muchos de esos locales, los que están en zonas más complicadas o que tenían más tensión, cerrando todos los accesos y dejando un solo acceso abierto como una manera de controlar el ingreso y la salida de gente. Y hubo sí episodios violentos en un local de la cadena Día en José C. Paz y en un supermercado familiar también en el territorio de José C. Paz. Episodios más violentos, ¿no? Donde hubo situaciones violentas. A mí me reportaban de Derqui aquí en Provincia. Sí, pero de Buenos Derqui es Aires. el nombre del supermercado. No, Derqui es el partido de Pilar. No, sí, Pilar, lo sé, pero lo que yo tengo y chequeé es que el supermercado se llama Derqui y está en la localidad de José C. Paz. No es en un supermercado de otra marca en la localidad de Derqui. Pero bueno, no Igual, importa. Que Avellaneda y Nazca, donde están todos estos negocios, había sucedido algo y lo que sucedió fue que empezó en algunos redes. Exacto. Una falsa alarma. Entonces, ¿qué hacía la gente? Por prevención cerraba. Y ¿Hay no palabra pasó de- absolutamente nada. ¿Hay palabra de Bernie sobre esto de Kichilov? ¿Han dicho algo? No dijeron nada, pero sí yo estuve chequeando con gente de Bernie que estaban viendo en algunos lugares poniéndole José C. Paz y en algunos distritos más que no lo que nombrar, para no decir algo Bien. donde no está pasando mucho. Bien. Quiero meterme con otro tema. Yo no quiero decir que es indignante, porque ustedes saben que ya la indignación es casi un género periodístico. Pero la verdad que es indignante pensar que la ley de alquileres, que transversalmente afecta a todas las clases sociales, indistintamente de qué partido político hayan votado, es decir, si hay algo que cruza todo, es la ley de alquileres, que quedó pésimamente hecha, es un bochorno, perjudica a las dos partes, y sin embargo, adivinen qué, el oficialismo, que todavía tiene fuerza para hacer palanca y para bloquear, dice que no va a tratar. Sin embargo, Juntos por el Cambio y otros sectores de la oposición se juntan mañana y van a intentar, no saben si derogar o modificar, hacer algo con la ley de alquileres que está perjudicando claramente. Es decir, si hay una ley que salió mal, es la ley de alquileres. Pero si hay obcecación política como jamás hayas visto en tu vida para no modificarla, ni aún con ese urnazo que le pegaron al gobierno en la cabeza, es esta ley de alquileres. José Rosados, de Reporte Inmobiliario, mañana van a intentar modificar esta ley. ¿Qué pasaría si no pueden modificar nada y sigue así? Bueno, seguiríamos como estamos ya se sabe, lo reflejaste muy bien, esto afectó a todos, la oferta formal de alquileres cada vez es menor, es prácticamente nulo, tiende a cero en determinados barrios, y con alquileres nuevos que salen en oferta cada vez más altos. ¿Pero por qué? Porque obviamente tratan de cubrirse ante el congelamiento del precio que van a sufrir por un año, producto de la ley. Entonces, las consecuencias están claras, lo que provocó. Y también, si no hay una vocación de modificarla, de cambiarla, también hay otro mensaje que está claro, que no se ve que haya un problema o no se quiere, pero quien no lo vota o quien no quiere participar de este debate, no ve que sea conveniente para ellos en este momento modificar esta situación. ¿Hay no les digo una certeza, porque hoy conseguir una certeza es difícil, pero una hipótesis para tratar de...
tiene en la cabeza el gobierno que no quiere modificar esto, que tantos problemas trae? ¿Qué cree que claudica, que pierde? El gobierno ¿Qué cree pasa? que la ley de alquileres funciona y que el problema es la inflación. Ahora, la ley de alquileres Solucionamos la funciona inflación, dale. en esta economía. La inflación no se va a resolver ni en un año ni en dos. Va a cambiar de 150 o 180% a 20%. Hay que ser realistas. Entonces, mientras tanto, pretenden no darle una solución como si estuvieran plantados en una bandera que es de ellos, de protección a los inquilinos, que solamente le complicó y le destrozó la vida a todos los inquilinos. Es mentira pero que vos- protege a los inquilinos. Por supuesto. ¿Vos de verdad estás diciendo que, es decir, es como una interpretación tuya que vos decís que el gobierno cree que el problema es la inflación y no la ley? No, ¿O están diciendo no, eso? en la campaña lo decían, es el tema de lo que va a hacer la derecha, esto es lo que dice el kirchnerismo, lo que va a hacer la derecha es peor que lo que tenés. Entonces, hay como un reconocimiento de que lo que hicieron y lo que votaron es un desastre, pero después la derecha viene y te saca todos los derechos. Bueno, hoy la gente no puede por lo menos no alquilar, gobierna la derecha. Y Sí, cada ese vez, es y el los criterio. últimos, toda vez que renuevan o que sale el aumento anual, 110, 120, ¿no? Exacto, pero lo que está claro justamente de quién es la responsabilidad de cuál es la situación. De las dos, Si claro, está de la ley y de la desajustado- inflación. Exacto, si está desajustada una ley, hay que cambiar o la ley o cambiar la realidad. ¿De quién depende cambiar la realidad? La inflación. Del viento. De la política La ley, vos económica del gobierno. estás mal asesorado. La ley está bien hecha, la realidad es lo que está mal. Pero como no tienen nada que ver con la realidad, No, porque es la hay que sequía. esperar que el mundo gire, se acomode la inflación y van a ver qué bien estaba hecha la ley. Exactamente. Bien. José, sí. perdón, ¿Buenos Aires es la ciudad más complicada con esto por el turismo, por la densidad, por el tipo de habitante o hay otras localidades, otras ciudades del interior que están igual o peor que Buenos Aires? Aquella que tiene mucho flujo turístico está muy complicado. Por ejemplo, Bariloche, lugares, zonas del sur, están complicadísimos también con el tema de alquileres. Y Buenos Aires, por eso, siempre hay que destacar Buenos Aires en determinados barrios. Porque muchas veces hablamos la oferta de Airbnb o la oferta de alquiler temporario y todo eso. El alquiler temporario en Matadero no existe. El alquiler temporario en González Catán no existe. El alquiler temporario puede existir en Palermo, en Belgrano, en Recoleta, En Devoto. en Puerto Madero. Cerca de los lugares turísticos. Exacto, claro, donde pero se solo. concentra lugares donde puede haber también, digamos, universidades o algún foco de atracción. ¿Tenemos idea, finalmente te pregunto y abro la pregunta, de qué podrían intentar modificar de esta ley? ¿Por dónde qué opción tiene la oposición si quiere modificar esto? En principio, de acuerdo a, digamos, algunas versiones que están circulando, sería que los representantes de la libertad Avanza, ¿no?, de Milei, pretenderían la derogación de la ley. Y Juntos por el Cambio, que fue producto de ya todo un debate que se dio durante un mes, hace más de un año, 15 meses atrás en el Congreso. Se usaron recursos públicos para debatir, invitar gente, citar a todos. Y de ahí salieron dos proyectos de ley. Uno del oficialismo, que prácticamente no cambia nada, sostiene concretamente los 3 años, la actualización, y lo único es un maquillaje con algún incentivo futuro de Fiscal, promoción, que dentro de descuento. 2 años te devolvemos una Exacto. partecita de un impuesto. Y el de Juntos Evaluado. por el Cambio, que lo que promueve es poder actualizar cada 3 o 6 meses y volver básicamente de 3 años a 2 Con años. eso, si hubiera esas dos modificaciones, no te digo que te sale 0 kilómetros de la concesionaria, la ley nueva, espectacular, pero lo masillás un poco, sale andando la ley. Mejora, No. mejora. El problema es muy profundo y va más allá de cualquier pero- ley de alquiler y lo hablamos muchas veces. Tiene que ver con política habitacional de largo plazo y tiene que ver básicamente, para que eso se pueda llevar adelante de manera seria y sustentable, con políticas macro y de confianza. Pero Mirá, déjame decirte algo que no hay que olvidarse. Hay un sector de Juntos por el Cambio que quiere la derogación y yo creo que ese es el camino más lógico. ¿Por qué? Porque si saliera alguno de los proyectos que contaba muy bien José recién, no nos olvidemos que el presidente tiene el poder de veto.
Entonces, si el presidente, que no está haciendo nada, se le ocurre subirse esa bandera, le están dando una bandera para el presidente y te lo desarmen 2 días. Entonces, lo más lógico sería derogarla, aunque está difícil Lo que pasa la es que necesita oposición se mayoría ponga... especial. Por eso, es Claro, muy es una difícil mayoría que lo especial, consiga. Muy difícil. Bueno, muchas gracias por haber venido. Por nada, gracias a ustedes. Sencillamente me pregunto, ¿dónde vivirá Alberto Fernández cuando yo no esté en el poder? Si volverá a la casa de quien le prestaba, porque le alquilaba. No, le prestaba. Le queda el No, perrito. porque ahora tiene un bebé. Y tiene ahora perros. un bebé y el perro también 2. tiene un Sí, bebé. 3 perros Dylan tiene. Sí, 3 a perros Prócer, tiene. sí. No entra ahí. Necesita algo con patio. Igual alquiló alguna Claro, vez un patio. formalmente, nunca No, le No. prestaron. Es un detalle. El que Bien, tiene amigos, esto que El que parece tiene una amigos. tontería. Es un el que dato tiene menor. amigos que le prestan una casa no tiene problema con la ley de alquiler. Siempre recuerdo una entrevista a Jaime Bailey donde se le preguntó, ¿qué te llama? En ese momento no había asumido Alberto Fernández. ¿Qué te llama la atención de este señor que dice que es profe universitario, hijo de jueces, fana del bicho y que toca la guitarra? Dijo que es un señor grande, ya grande, y que vive de prestado en el departamento de un amigo, como si fuera, digamos, Un adolescente. departamento de soltero de con Tato Bores, de esas películas. Habría que Y haberlo algo escuchado. raro había ahí. Bueno, gracias. Acompáñenme, voy a hablar con una gran macroeconomía. Siempre la presento igual. La condiciono. Sigue para la siendo ella, respuesta. Mariana Alpoyeto, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno. ¿Moriremos todos? Nah. Mi primera pregunta es, ¿todos moriremos? Algún día sí. Algún día. Pronto no, económicamente. Todos juntos no. Todos juntos y a la vez. Otra vez estás, de nuevo, frente a la discusión sobre la transición. Las PASO al final fueron un batacazo, distinto de lo que se esperaba. Y entraste en zona de descuento, o sea, falta mucho para llegar a la elección definitiva y las propuestas de Milei de arranque, tienen poco contenido, o sea, lo que tiene una propuesta de campaña evidentemente muy exitosa, ¿no? Un ajuste que va a pagar la casta, y una dolarización maravillosa que va a permitirte cobrar rápidamente los salarios de Ecuador. Pero atrás, no hay contenido. O sea, ahora, hasta el 22 de octubre no hay demasiados incentivos a cambiar. Dicen que le dijo a Milei en algún momento, bueno, tenés 20 puntos. ¿Por qué no empezás a ordenar lo que vas a decir? Y dicen que la respuesta fue, ¿para qué si así me va fenómeno? Bueno, tenés 30 puntos, no solamente, no tu espacio, vos, frente, y tenés un discurso en contra de la casta, ¿no? Los otros 2 candidatos son la casta, que a su vez, es difícil ver cómo rearman sus campañas, uno porque tiene un problema con la economía, y otro porque tiene un problema para terminar de ordenar la tropa detrás de su discurso. Que ver cómo se arma, pero si querés hay riesgos o probabilidades de que llegue en primera vuelta o de colarse en un balotaje. O sea, cambió radicalmente, si querés, el escenario. Quiero preguntarte, ¿vos crees que el factor de inestabilidad mayor es el triunfo, hay que ver si después lo replica en octubre, de Milei? Pues yo te podría decir, a ver, si quiero jugar con las posibilidades, ¿te parece más consistente la propuesta económica de Patricia Bullrich? B, ¿te parece que el desorden macroeconómico del gobierno no es tan responsable o más que una propuesta de Milei? ¿Cómo repartís la carga acá vos? No, a ver, claramente el gobierno apuntó a llegar, ya lo conversamos varias veces, en forma muy irresponsable. Usó muchos más dólares de los que tenía. De hecho, de alguna forma caminó al Fondo Monetario, que el fondo se enojó y lo obligó a pagar parte del ajuste, lo cual te asegura una tasa de inflación más alta en agosto y en septiembre, que te complica la dinámica electoral. Desaprovechó, si querés, más a la oportunidad de avanzar en un programa de estabilización, pero de nuevo, el gobierno desaprovechó la posibilidad en el arranque. O sea, claramente el mayor culpable es el que está gobernando. Ahora, vos tenés un esquema de política económica que está basado en un cepo que es terriblemente ineficiente,
y terriblemente costoso en términos redistributivos, pero que es eficaz para estabilizar la demanda de pesos. Entonces está todo atado con un cepo y tenés del otro lado, digamos, una propuesta, si querés, de política económica que te habla de dolarización y prender fuego al Banco Central. Y cuando hurgás un poco más dentro de las propuestas de política económica, de un lado, yo siempre digo, te sobran muchos pesos en la economía y son pesos que crean pesos, te faltan dólares en el Banco Central y te faltan muchos dólares y no tenés quien te preste. Y la propuesta de política económica de dolarización va en dos partes, dependiendo a quién le preguntes. De un lado te dicen, es fácil, conseguís 30.000 millones de dólares, se los pedimos a fondos de alto riesgo, le pido a un usurero que me preste plata para canjear los pesos, o sea, convengamos que en términos financieros no es lo más eficiente. O del otro lado lo que te dicen es, bueno, es fácil, bajamos la tasa de interés de las LELIQs, dejamos de crear pesos rápidamente como estamos, con eso baja la inflación, abrimos el cepo y volamos todo por los aires. O sea, el problema de hoja de balance del Banco Central lo tenés, el cepo hoy está funcionando y hay que desactivarlo. El problema es cómo desactivás el cepo. Hay una frase de un economista de McKinnon que dice, desactivar los controles de capitales es como caminar sobre campo minado. Bueno, entonces la propuesta es, corramos sobre el campo minado. Y vos estás tratando de transitar de acá a diciembre. Si querés, la sensación que da es que no, te quedaste sin ancla, o sea, perdiste el ancla. ¿Cuál era? Y el ancla era la expectativa de cambio y de un programa que comprima la brecha. Si la brecha comprimía, de alguna forma, el activo que te permitía... Massa te diría, ¿querías devaluación? Ahí tenés, 22. ¿Cuánto iba a ser la devaluación? A ver, de nuevo, devaluación sin programa. No querían que cierre la brecha, bueno, devaluamos. Después se escapó el informal también, el blue. A ver, la devaluación te duró 48 horas en términos de brecha. De hecho, contra algunos tipos de cambio, la brecha es más grande que la que tenías en la previa a la elección o en la previa a la devaluación. Y la brecha te va a durar 1 mes y medio en términos de inflación. La devaluación te va a durar un mes y medio en términos de inflación. O sea, la devaluación es una devaluación muy poco exitosa. Yo siempre dije, vos no podés devaluar sin un programa. Vos vas a tener que devaluar en el marco de un programa de estabilización. Devaluar sin programa, lo único que te asegura es que la tasa de inflación del próximo mes es más alta. Y ahí la tenés, la tasa de inflación de agosto, con medición de 3 semanas, a nosotros en el estudio nos está dando 11,5%, y la tasa de inflación de septiembre, de arrastre, vas a estar en la zona de 13-14%. O sea, Espera, déjame ir marcando con fosforescente. Agosto, ahora te va a preguntar Cecilia, que ya está lista para hablar de inflación, cuando me digan, pero reiterá tú los números de ustedes. Entonces, para agosto y septiembre, después de la devaluación, ¿de cuánto sería la inflación? A ver, digo, antes de la devaluación, sí, ya Massa había aumentado los impuestos a las importaciones, se había encarecido los costos a las empresas, ya había acelerado el ritmo de devaluación diario en la zona del 15%, y antes de la devaluación, antes del resultado electoral y la devaluación, del salto discreto, nosotros ya teníamos una inflación para agosto en la zona del 8,5%. Ya tenías medio mes adentro. La inflación es un promedio del mes. Y ahora, después de la devaluación, cuando empezamos a medir, con muchos faltantes en el medio, bueno, estás viendo una aceleración muy fuerte en las remarcaciones de precios. Digo, la ve la gente cuando va a consumir. Digo, llegás a la línea de caja y te dice, estamos remarcando. Sí, ya es un gerundio. Estamos remarcando, no es remarcamos. Ya están todo el tiempo. Y estás cambiando los precios cada vez más seguido. Estás entrando en un proceso de aceleración inflacionaria. Entonces, ¿cuánto es agosto? Agosto estamos en 11,5%, todavía nos falta una semana de medición y terminar de cerrar el índice. Y septiembre vas a arrancar con un piso arriba. Porque de nuevo te desarrastre. O sea, en promedio, septiembre va a estar arriba que agosto. ¿Cuánto? Y en la zona de 13, 14, todavía no empezamos a medir. Bien. O sea. Cecilia Bufflet. Hola Marina, ¿cómo estás? Ceci? Muy bien. Primero te pregunto, esa aceleración de la inflación, ¿con qué momento la comparás y si están pensando en una inflación que mire más al 150-200% que al 100-150% que estábamos antes de las elecciones y antes de esta devaluación del oficial?
A ver, digo, desde el final de la convertibilidad para acá, creo que no tuviste nunca un mes con una inflación arriba de 2 dígitos. Creo que el dato más alto fue el de mayo del 2002, después de lo que había sido el salto cambiario a la salida de la convertibilidad, que fue un mes de 10, pero ya con el anclaje del tipo de cambio que te permitió la estabilización de la demanda de pesos, en ese contexto, ya hacia fin de año la inflación estaba abajo del 1% mensual, o sea, fue un pico. Después tuviste picos en la zona del 6 y pico, 7 y pico, digamos, cada vez que corregiste el dólar y las tarifas, cuando Kicillof devalúa en enero de 2014, cuando Macri sale del cepo y sube las tarifas en abril del 2016. Y después tuviste los saltos ya en 2018, donde tuviste, digamos, la escalada del tipo de cambio, los saltos en la inflación. Yo no vi ningún mes con un número consistente arriba de 2 dígitos. O sea, vos tenés claramente una aceleración del ritmo de aumento de los precios. Vos saltaste el 50% anual en 2018-19, en la pandemia bajó un poquito, 2021 volviste al 50%, el año pasado terminó en 95% y este año tenía 51 acumulado en un semestre, hasta junio. Ahora, cuando vos le empezás a montar el dato de julio, le empezás a montar el dato de agosto, septiembre, la inflación claramente va a estar arriba del 100%, y de nuevo, dependerá del programa que venga, digamos, de cómo corregir los precios relativos, pero este año va a estar, te diría que 150% de piso. ¿Qué podría hacer este gobierno que todavía está al frente? ¿Qué podría hacer dentro de su repertorio, de su marco mental? ¿Qué podría hacer, te parece, distinto para hacer una reducción de daños? Es que, de nuevo, vos tenés un esquema de represión financiera que te sostiene la demanda de pesos y tenés incertidumbre sobre cuál es el programa económico que viene. Estás complicado. No tenés margen para armar un programa económico parados a hoy. Reducción de daños es, bueno, finalmente negociaste con el fondo. Te diría que el ancla que tuviste ahora y que fue interesante fue Milei le pidió al Fondo Monetario que no trabe los desembolsos y le dijo que no fuerce más el ajuste fiscal, que ellos van a hacer el ajuste fiscal, con lo cual ahí dio, si querés, cierta señal de ancla de corto plazo, pero de nuevo la incertidumbre respecto al manejo del programa monetario o el cepo, digamos, de cara a lo que viene, bueno, te genera muchas preguntas respecto a cómo transitas o cómo te cubrís en esa transición. Por eso, de nuevo, la presión sobre la brecha cambiaria tenía un techo frente a la expectativa de compresión de la brecha cambiaria. Hoy tenés, insisto, digamos, el mismo candidato, 2 versiones de cómo manejarían el esquema. Una versión es tomo dólares prestados para canjear la base monetaria, y la otra versión es, y las LELIQs, la otra versión es le bajo la tasa de interés en las LELIQs y abro el cepo y no sé, agarrate. En el medio, de nuevo, nadie tiene incentivos a decir qué es lo que vas a hacer, y mientras tanto, digamos, te faltan todavía muchos meses a la elección y si hay balotaje todavía te falta para llegar a noviembre. Y recién el cambio de gobierno es el 10 de diciembre. Yo lo que digo es, cualquier programa económico tiene que tener 3 vértices, agarrar un triángulo. Un vértice es la moneda, la estabilización, o sea, la construcción de una moneda. El segundo vértice son las reformas estructurales, lo que tiene que ver con ayornar el funcionamiento de la economía al mundo que viene. Y el tercero es la gobernabilidad. Bueno, acá tenés candidatos que van, digamos, cada uno trabaja sobre un vértice, pero se olvida de los otros. Milei puntualmente te dice, supongamos la dolarización y vamos a las reformas. De nuevo, ¿cómo transitamos de un lugar al otro? Para una economía que tiene una violenta distorsión de precios relativos, que tiene una inercia inflacionaria que después del salto cambiario corre arriba de 2 dígitos mensual, y donde tenés una brecha cambiaria de más del 100%, o sea, suponer que las cosas se acomodan solas es un poco heroico, y sobre todo es heroico suponer que mantenés la gobernabilidad. Bueno, de nuevo, falta mucho, no tiene incentivos hoy a cambiar su discurso que, insisto, es terriblemente eficaz. Sacó 30 puntos de la nada, o sea, sacó 30 puntos, digamos, si querés, captados por el enojo. Cada uno puede hacer su interpretación de por qué, pero los sacó, los tiene. Mi sensación es que desde el domingo 13 hasta hoy, lo que está intentando buscar son... ¿Quién? Y Milei. O sea, va a tener que empezar a buscar equipo, contenidos del programa
y sobre todo gobernabilidad, o sea, buscar... Ahí viene Pablo de León. Muy breve parrafito. ¿Qué te parece estos nombres? Roque Fernández, que está con Milei, creo que está Carlos Rodríguez, hay algunos más. ¿Qué te parece esa propuesta? Y ya entonces en el changuito meto esto. Si fuera efectivamente Melconian el de Patricia, ¿qué pensás? Hacer nombres propios. A ver, en términos individuales son todas personas, digamos, reconocidas, que tienen trayectorias, que tienen pensamientos, que tienen, digamos, mecanismos. Digo, Melconian está trabajando en un programa. Del lado de Milei no hay nadie trabajando en un programa. Digo, Roque Fernández hizo una entrevista en Clarín hace unos meses de atrás, digo, vale la pena releerla, digo, parados a hoy, porque el diagnóstico de cuáles son los problemas de fondos está. Digo, ahora la solución, digo, no es mágica de cómo salís. Bien. Carlos Rodríguez tuvo, si querés, una sucesión de tweets, donde hay un tweet de hace unos par de meses de atrás, donde Carlos Rodríguez dice, los pesos que emitió de Massa Alfonsín, una parte los licuó la hiperinflación del 89, otra parte los licuó la hiperinflación del 90, y los que sobraban se terminaron empaquetando en un plan Bonex. Entonces lo que digo es, en el fondo él dice, el problema no es la dolarización, porque la gente ya está dolarizada, tiene sus ahorros dolarizados, el problema es la despecificación. Bueno, el punto es cómo despecificás. Bien. Digo, no es inocuo, digo, lo que digo, el concepto, digo, teórico está bien. Ahora, no es lo mismo en términos de programa económico. Ese señor, esta corbata es de Pablo de León. ¿Qué tal? Buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Patricia Bullrich prepara para el final de la semana una reunión con economistas, la CUNSA, Prat-Gay, y tengo entendido que vos vas a participar, ¿es así? Estamos viendo. Estamos viendo. Bueno, ¿te parece que quizás lo que puede ofrecer en este momento de la discusión... ¿Qué? ¿Qué tenés que ver? Estamos viendo. Estamos remarcando, estamos viendo. Adelante, Pablo. Decía, ¿te parece que la opción que tiene Patricia en ese momento de la discusión frente a Milei fundamentalmente es ofrecer un equipo robusto de economistas, estos nombres, el tuyo también, el de Melconian, para contraponer al discurso de Milei y decir, bueno, nosotros ofrecemos un paquete sólido y no una promesa que al final, en lo concreto, termina siendo, bueno, en el segundo mandato o más adelante o en 30 años? A ver, de nuevo, vos necesitas un programa y el programa requiere técnica. Y creo que ahí hay una discusión más de fondo respecto a cuáles son los problemas, más allá, digamos, de cómo se terminen manejando, digamos, las personas. ¿Cuánto tiene eso de implicancia en una elección definida como la elección actual? La verdad es que no lo sé. Pero sí, claramente, digamos, va a intentar mostrar contundencia en lo que tiene que ver con la resolución de los problemas, que, insisto, tiene 3 ejes. Tiene un eje que es la estabilización per se. La estabilización sin las reformas no funcionan. Ahora, suponer que vos podés avanzar en la estabilización y las reformas y mantener la gobernabilidad, digo, de nuevo, necesitan las 3 cosas. O sea, la verdad es que deberíamos estar todos enfocados en laburar en eso. El problema es que estamos todos enfocados en cómo se da la contienda política, digamos, para llegar. ¿Qué discurso y pega en el más? medio, digo, todo valió. O sea, insisto, el principal responsable, digamos, del deterioro económico actual es el gobierno. O sea, el gobierno de alguna forma fue fugando hacia adelante, llegó con una macroeconomía que, si querés, de mala forma estaba ajustada, o sea, como contracara de la toma de ganancias y la crisis, estaba ajustada, tenía los precios relativos alineados, tenía el resultado, o sea, tenía equilibrio fiscal, cuasi equilibrio fiscal, y tenía superávit externo. O sea, llegaste con una macroeconomía ajustada en una economía en recesión. Llegaste con un problema de deuda, de dólares, llegaste con una dinámica de la deuda en pesos que estaba, si querés, reestructurada para febrero, o sea, tenías que tomar decisiones, y de alguna forma el gobierno llega con la Ley de Solidaridad Social y Reconversión Productiva e intenta, digamos, arrancar en un esquema de estabilización, y después se empieza a perder el tiempo con la forma en la cual reestructura la deuda. Reestructura la deuda, digamos, pateando el acuerdo con el Fondo Monetario, y el acuerdo con el Fondo Monetario lo pateaste para el 2022. Y en el medio te tocó la pandemia, inyectaste pesos, digo, reventaste el balance del Banco Central, congelaste las tarifas, congelaste el tipo de cambio, volviste al mismo distorsión de precios relativos que tenías,
pero con una inflación que corre ya no al 1,5 como corría en 2015 cuando llega Macri, sino que corre arriba de 2 dígitos. Entonces, digo, es un problema de fondo y las soluciones no son fáciles y el ajuste permanente está generando un hastío en la sociedad que de nuevo busca soluciones mágicas. Está claro. Marina, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien, como cada día que dan las 21:02, Rolo Barbano está acá. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, nos metemos con un tema serio, de un clima enrarecido, hace tiempo no sucedía, muchos hechos de robos en supermercados ya bajaron antes las persianas, hemos visto muchos videos de robos reales a supermercados, otros eran de otro momento de la Argentina y no eran reales o de hoy, pero sí efectivamente hubo. ¿Qué nos puedes agregar? Diego, lo que se está repitiendo es un esquema donde empiezan a circular mensajes por WhatsApp o por redes sociales, se está usando mucho Facebook, para anunciar que va a haber robos a determinada hora en determinada localidad. Esto genera un pánico enorme entre los comerciantes, pasó hoy a la mañana en Nazca y Avellaneda, pasó en el 11 también, que se corrió un rumor que era infundado, en realidad era una mentira, nadie estaba yendo a saquear ningún tipo de local, pero se generó una psicosis que llevó a muchos comerciantes a bajar las persianas por miedo. Hubo saqueos, hubo algunos en supermercados. Estaba comenzando con cuál fue el panorama general, cómo arrancamos el día con estas versiones que empiezan a circular, audios de WhatsApp que le decimos a la gente y están pidiendo a las autoridades que no se reenvíen, que tengamos responsabilidad todos con estos audios que empiezan a generar miedo en la gente y llevan a muchos comerciantes, con lógica, a cerrar la persiana, a perder el día de laburo, con amenazas que, por lo menos en lo que ocurrió en Capital Federal, eran falsas. Durante el correr del día empezaron también a circular estas mismas versiones, estos mismos audios en el conurbano bonaerense. Ya había ocurrido una serie de robos en Mendoza, en Córdoba, en Río Cuarto y en Córdoba Capital, donde sí hubo robos, y hoy empezaron a aparecer estas versiones en el conurbano. En José Cepaz, para darte una idea, empezó a circular la versión de que iba a haber robos en la estación de trenes. La municipalidad salió a decir, no, bueno, vamos a poner policía, vamos a cuidarla, no hay ningún rumor verdadero de saqueos, y a la tarde terminó ocurriendo un robo contra un supermercado Día, justamente de José Cepaz. Un grupo de unas 100 personas rompieron una persiana y se metieron y se llevaron lo que pudieron. Después empezó a extenderse esto a otras localidades, a Moreno, a Merlo, también hubo rumores en Mar del Plata, en Bahía Blanca, y con el caer de la noche empezaron a producirse algunos hechos de robo que algunos definen como piranha, porque es una gran cantidad de gente, en algunos casos con capuchas, a veces con palos, que se meten en negocios y roban. Hubo en Moreno un robo de este estilo en un local de ropa. En Torcuato surgió también una alarma por un intento de robo contra un supermercado. Y si empezamos a mirar el mapa, empiezan a aparecer estas cosas de profecía autocumplida. O sea, empieza la psicosis y de repente alguien lo toma y va y roba. Por eso es tan delicado el tema, por eso, Diego, porque ustedes que nadie nos sabe ven, de dónde viene esto. Quizás notaron, hay que tomarlo con mucha responsabilidad, porque, digamos, si hay algo contagioso, hay muchas cosas contagiosas. El miedo es contagioso y la violencia a veces es contagiosa. Sí, y el envalentonarse también. Gente que entonces hay que la está tener pasando mucho mal. cuidado, no empiecen a reenviar cualquier cosa, porque si no se genera un clima que termina confirmando y produciendo. Que existen o existieron a lo largo del día, esto es real. Pero digo, no agreguemos más de lo que corresponde a generar una situación. Por eso, Diego, quería puntualizar esto. El gobernador de Mendoza, de hecho, hoy dio un mensaje con un video y dijo, por favor, sean responsables y no reenvíen estos audios de WhatsApp donde alguien, que nadie sabe quién es, está anunciando que van a ir a robar, que van a ir en manada a algún lugar en particular a cometer hechos de violencia y vandalismo. En el conurbano estuvo pasando y finalmente algunos terminaron haciéndolo. Ese es el temor. Uno de los lugares donde sí ocurrió, Rolo, es Merlo. Ahí está Gustavo Tubio, que había ido a hacer una cobertura de robo de medidores, y en el mismo, ahí cerca, bueno, ocurrió un robo de estas características. Gustavo.
Hola Diego, hola Rolo. Sí, a 200 metros de donde estábamos trabajando, 1 de Mayo y Almirante Brown. Fíjense ustedes, van a ver el video, cómo está esto muy bien organizado. Van a ver motos que llegan, todas juntas. Allí se bajan algunos de los que iban en esa moto, entran rápidamente a este supermercado chino que cerró y que encima le pegaron al dueño, me cuentan los vecinos. Empiezan a juntar lo que pueden en carros y se van corriendo. Evidentemente muy organizado, que estamos con los vecinos que se asustaron muchísimo, obviamente. ¿Qué tal? Buenas noches, sí, más o menos tipo 6:30 de la tarde, 18:30. Vio como hay una iglesia acá cerca, yo vi amontonamiento de gente. Y se venían organizando, bien dice usted, con motos, parece que hacían de campana, y empezaron a aparecer gente. Y ahí se metieron todos en arrebato. Le pegaron al hombre mayor, que es de origen chino, lo tiraron al piso, una persona de más o menos 80 años, con su mujer y... ¿Lo lastimaron? No llegué a ver eso, pero porque cerraron las persianas enseguida, lo que pudieron, y los que salieron. ¿Salían corriendo con los carros? Corriendo desesperadamente. Lo que me llama la atención que eran todas personas jóvenes, así que no vi ninguno, toda... La mayoría menores, ¿no? Sí, la mayoría menores, así. Estaba bien organizado, porque empezaron a aparecer de todos lados después. No eran los mismos que llegaron de acá. Todo lo repetir, pensé que salían de la iglesia. Y bueno. Lo que te decía Diego, vos fíjate, el verdulero de enfrente se asustó mucho, ahora está cerrando. Mucho, sí, está cerrando. No, es verdad lo que está diciendo acá el vecino. Eran un montón, había gente, mujeres, llevando los carros con mercadería. Pero en cuestión de segundos, entraron, cuando salieron eran como 15 y todos corrían para allá por el 1 de Mayo. Muchachos no eran vecinos, jóvenes, me decían ustedes, no conocían a nadie. Son vecinos, andaban en moto, andaban de a dos y somos clientes de acá. Vivimos en Merlo. Y están angustiados por este hombre, por este señor mayor. Yo vine hoy a ver cómo estaban de salud, porque no podemos vivir así. ¿Qué seguridad tenemos? Gustavo, la policía no tiene la culpa tampoco. ¿Alguno era conocido? No, ¿alguna era cara del barrio? ¿Serían de la zona? Porque son todos menores de edad. Vos sabés, Diego, estábamos hablando... Todos menores de edad. Diego me pregunta lo mismo, ¿no? No eran del barrio, o sea, no los son del barrio. El tema es que al ser menores no pueden hacer nada. Por la eso policía. encima eso. Están avivados. No son vecinos con problemas del barrio. No, eran todos menores. Sí, todos menores. Yo vi el video, o sea, yo me enteré ahora de esto. Me pasaban el video y eran todos menores. No era ningún conocido. Pero hace falta un poco de mano dura, ¿viste? Porque todos los pibitos chiquitos siempre la tienen para... la sacan barata, ¿viste? Ahora, digo... Venían en moto, o sea, evidentemente laburar, esto venía organizado, vienen en moto, pararon en moto. En Moreno, en todos lados. Están por todos lados los videos. No, pero estos pasan sin casco, estos son sin de patente, acá. Sí. Estos son de acá, porque acá en Balcarce ya robaron un medidor de gas y anoche apretó un vecino la alarma porque había uno enganchado para sacar otro medidor. Lo que dice la señora fue la nota que nos convocó acá. Nosotros vinimos por el tema de los robos a los medidores, que es increíble, Diego. Le han robado los medidores a casi todos en la cuadra. Sí. Y vos fíjate, el problema es que por un cañito de cobre, que le dan 500 pesos a lo sumo, le terminan provocando un problema a la gente que tenés que pagar 250.000 pesos o 300.000 pesos. La gente no tiene, se queda sin gas. No, esa fue la nota que nos convocó cuando nos enteramos de este desastre, ¿no? Porque, digo, yo estaba cocinando el otro día en mi casa y me vine a comprar un puré de tomate con mi hija, con mi bebé. Y un flaco ahí enfrente saca un arma y se la pasa al otro y encara por donde estoy yo. 20 metros, corrí me metiendo al supermercado. Y después el otro día también estaba cocinando y digo, voy a comprar puré de tomate. Salí con la cuchilla en la cintura, ¿entendés? Porque la compra con la cuchilla, una locura, Diego. Pero digo, me quedo con lo de este hombre, ¿no? Porque querido en el barrio, lo han lastimado. Sí, son que es querido, el dueño buena, del lugar. trabajadora, por más que sean inmigrantes, vienen a trabajar. Mi padre también fue inmigrante, se rompió el lomo para tener lo que tenemos. Fíjese el barrio, estamos en la coda de la avenida, pusimos cámara, vivimos con alarma, no se puede vivir más así, ¿entiende? Yo trabajo en el Poder Judicial de la Nación y veo cada cosa. Y yo busco justicia para mis vecinos, para el barrio, y acá no lo hay. Digo, no. Diego, bueno, la realidad de la gente, vos fíjate, ¿no? Gustavo, en otros lados, acá también. Sí, Rolo, sí. Sí, Gustavo, no, te quería preguntar, ya que vos estás ahí en el territorio y estás haciendo la cobertura en el lugar,
La policía bonaerense había dicho hoy que iba a reforzar la custodia en zonas comerciales, en las zonas donde hay supermercados, obviamente, y negocios de magnitud. ¿Se ve eso ahí en la zona después de este robo que vos nos estás contando? Estamos viendo las imágenes del video de las cámaras de seguridad que conseguiste. ¿Hay más policía? ¿Hay realmente una presencia disuasoria? Sí. Rolo Barbano me pregunta, ¿cuánto tiempo tardó la policía? Digo, ¿y se vio policía en la zona después del hecho? Sí, vinieron 4 o 5 como siempre, que aparecen en la hora, la media hora, cuando ya había ocurrido todo. 2 después fueron a seguirlo, pero no. Pero, digo, o sea, hay otros comercios en la zona. ¿Se quedó la policía custodiando? No, porque yo acá no veo a nadie. En la avenida no hay nadie. Es más, hace poco, 2 meses, ¿verdad, Mirta? Que nos sacaron los cables de teléfono enterrado, que hay una boca. Pasaban los ñatos con los cables, así, llamamos a la policía porque la policía vino y los pibos iban con los caños, con los cables. ¿No ves mayor presencia policial? No, la presencia policial no existe acá. Bien, no, Diego, Rolo, no ven presencia policial. Bueno, bien. Es todo un síntoma lo que marca Gustavo. Que no, y está robando medidores, los cañitos de cobre, todo lo que se puede robar, incluso lo impensado, lo empiezan a robar. Sí. No es que no ocurriera antes, pero el empobrecimiento, la inflación, la devaluación aceleran todo el fondo de olla, y sí, todos estos hechos tan desgraciados. Sí, pero esto que nos está mostrando Gustavo, que es clave, Gustavo, la verdad que tu trabajo es impactante porque vos estás mostrando que están usando a menores para estas maniobras. Lo que sospecha es que hay, por supuesto, gente que está orquestando parte de estos ataques violentos y muchos de los audios de WhatsApp que están circulando dicen expresamente, lleven a chicos porque los chicos salen en libertad. Y vos lo que nos decías, Gustavo, es hay chicos por todos lados en esta situación del robo a este supermercado de Merlo que vos estás cubriendo. Sí, fue lo que más les impactó a los vecinos, ¿no? La presencia de chicos, de criaturitas. Jóvenes. Sí. ¿Pero de qué edad hablamos? Tendrían 18, 17 años. El tema que hacen los padres, ¿no? Porque tendrían una educación. ¿Qué cultura tenían? Eso es. Que los mandan, los padres los mandan a Yo laburo de los 15 años, ¿entendés? Claro. No nací en una cuna de oro. Y todo lo que tengo, ¿quién lo va a cuidar? Porque la policía está de mano también, porque la poli no puede hacer nada. No. Empieza con los derechos de los menores. La bronca entendible, ¿no? Cuando se viven de hechos de estas características, sobre todo como el que está viendo el video que pasó acá, o sea, evidentemente organizado. Sí. Llegan en moto, se meten de esa manera tan violenta, le pegan a este dueño. Por eso están todos, como lo podés ver, ven que TN está en vivo, se van acercando los vecinos, obviamente salen de sus casas. Gracias, los Gustavo. Están mirando, ¿por qué no viene y dan la cara? Y si la policía responde, dale. En el pecho, no manden. Dale, Diego. Muy bien, Gustavo, gracias. Volvemos a vos en cualquier momento. Está Maru Dufard, que tiene datos sobre Moreno. Maru. Hola, Diego, ¿cómo están? Sí, la información es que ha habido también, está en este momento, robos como los que vimos hoy a la tarde en José Cepaz, de ese mismo estilo, algunos convocados por redes sociales, inclusive cadenas de WhatsApp, algunos por Facebook también. Había una convocatoria por Facebook para ir a un supermercado a las 4 de la tarde. Eso no se concretó, pero sí cuando cayó la noche, digamos, se detectaron en robos puntuales. Insisto, esto es que es en el estilo y la metodología que se vio a la tarde en José Cepaz y por lo que escuchaba recién también a Gustavo en Merlo. Bueno, se empezaron a registrar también en Moreno y en el límite con José Cepaz, una mueblería, un supermercado. Hay preocupación y hay alerta porque entienden desde las autoridades que mucho de esto comienza a gestarse como una posibilidad a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp que todavía no se pueden identificar cuál es el origen, digamos, cómo empieza esa cadena y que después un poco se va de las manos, ¿no? Bien. Muchas gracias, Maru. Es impactante porque está esto nuevo, ¿no? No es nuevo, pero se acelera el procedimiento que es viralizar rumores o invitar a saquear. Nos encontramos saqueando en tal lugar y tal lugar. Sí, Diego, es como que se citan por WhatsApp, no se termina de determinar de dónde vienen estas convocatorias, por llamarlas de alguna manera. De Escobar, por ejemplo, para darles otro ejemplo, están reportando oficialmente que hubo un intento de robo también contra un local importante. La policía actuó en ese caso y se llevó detenidos a chicos de entre 12 y 15 años. Claro.
Lo que estoy marcando es que claramente hay una metodología porque hay constantes que se repiten. Hay gente que viraliza estos audios, que marca un punto en la localidad que le interesa aterrorizar de alguna manera y donde da indicaciones. Lleven a chicos, que después no pasa nada. ¿No te parece espontáneo? No, nada de esto es espontáneo. Hasta acá nada es espontáneo lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que las autoridades que nos están diciendo a nosotros los periodistas que esto no es espontáneo y que hay alguien que lo está agitando, lo que deberían hacer es ir a buscar a esas personas que lo están agitando, ponerlas a disposición de la justicia y decirnos, miren, son fulano, fulano y fulano que lo están haciendo con este objetivo. Pero hasta el momento no hay una sola investigación, Osvaldo, y déjame dar este dato, que haya llegado a responsabilizar a quien está detrás de todo esto. El problema es que si no nos convertimos todos en comentaristas de la realidad. Claro. Y digo, el ministro de Seguridad de la Nación o el ministro de Seguridad de la provincia, si va a decir que esto tiene una intencionalidad política, nos tiene que decir con nombre y apellido quién lo está ejecutando, porque si no quedamos en un terreno... Le echaron ya la culpa a Milei. Sí, pero digo, ¿quién con nombre y apellido? Fulano que responde a, supongamos, Milei o a quien fuera, detenerlo y generarle una investigación penal. Sí, lamentablemente no va a ocurrir, porque recién los hechos que estábamos viendo ocurrían en Merlo, los vimos. Digo, tenemos el periodista ahí, Tubio ahí, estaba contando que eso había ocurrido y al mismo tiempo Gustavo Menéndez, que es el intendente, que no es el intendente de Merlo, digo, porque está en funciones, acaba de informar, ante la falsa información que circula en redes sociales sobre saqueos en Merlo, desde el municipio informamos que no se ha producido ningún hecho de estas características, todos los posteos son publicados desde perfiles falsos. Bueno, lo que hemos visto no es un perfil falso, es un periodista de TN, Gustavo Tubio, en el lugar del hecho con los vecinos. Igual a mí me parece que nosotros hace un rato mostrábamos un tuit de la vocera presidencial retuiteado por el presidente de la Nación. Entonces acá tiene que haber, los funcionarios tienen que trabajar de eso. Entonces, que haya una denuncia, que se investigue y que se vea de dónde circulan esto. Vuelvo a insistir, Avellaneda de Nazca era toda una cuestión que circulaba entre los comerciantes de ahí. Alguien conoce eso. Que se investigue y se vaya a fondo. Si no, es campaña del miedo. Si no, es campaña del miedo. Pero además, hay dos cuestiones separadas. No ocurrió. Una cosa es la estrategia que es habitual de cortar la viralización de los hechos porque eso puede replicar y multiplicar los hechos de inseguridad, de robo en este caso, de saqueo. Ahora, otra cosa es negar la existencia de tales Sí, también es robos. cierto, para ser justos, es que... Espera uno que ya estén investigando. Por supuesto. Si mañana siguen tuiteando por redes sociales funcionarios del gobierno diciendo que fue una campaña, que no existieron, y eso que vieron tantos vecinos, en realidad están engañados, sus ojos fueron engañados, eso no existió, ahí va a ser un problema. Sí, también hay que decir que lo que está ocurriendo es que hay muchas situaciones donde las autoridades municipales salieron a decir... Total tranquilidad, quédense en sus casas, que no está pasando nada grave, que no hay saqueos, y que después, como resultado de toda esta psicosis y toda esta campaña, hubo robos. Finalmente eso hubo. Es lo que decimos, sí. Por eso les marcaba el caso de José Cepaz. El municipio al mediodía dijo, está todo tranquilo, no pasa nada, y unas horas después terminó ocurriendo un robo en un supermercado y algunas situaciones de igual violencia en otros negocios. Entonces, deberían tener cautela también con él decir, acá no está pasando. Lo que tienen que decir es, estamos investigando y estamos previniendo. Y la policía, sobre todo, está teniendo esta información, que ponga a la policía en la calle. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Te doy un ejemplo concreto con Córdoba. Córdoba viene golpeada por estas situaciones. Lo sufrió en Río Cuarto, lo sufrió anoche en Córdoba Capital. Y hoy el ministro de Seguridad de Córdoba, Claudio Stampalija, salió a anunciar públicamente que habían suspendido las licencias de todos los policías para que se volcaran a la calle y que también volcaron a los oficiales superiores a la calle. Porque si vos tenés esta situación, con la presencia policial, por lo menos llevas tranquilidad y disuadís de alguna manera. No parece ser lo que está pasando en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en estos momentos hay una reunión en Puente 12. Puente 12 es el lugar donde el ministro de Seguridad de la provincia, en este caso Sergio Berni, tiene su lugar, incluso hasta duerme ahí. Bueno, reunión en este momento por esta situación. Se analizan los casos de Merlo que recién contaba Gustavo de Tubio, se analizan qué pasó en San Martín, qué pasó en Mar del Plata. Hay un análisis, hay una preocupación, con lo cual hay una cumbre en estos momentos para determinar qué está pasando y el accionar. Esto obviamente significará
movilizar las fuerzas de seguridad bonaerense de una manera distinta, cumbre en este momento en Puente 12 con Bernie a la cabeza. Bien, porque además lo que vimos es un método, mandan menores, es un llamado a pongan menores en tal lugar, está replicado. Si hay un método, entonces alguien lo está pergeñando. Muy bien, vamos a mantenernos informados con esto, en la espera de que esto ya baje, se empiece a tranquilizar. Lo peor que nos puede pasar, a todo lo que nos pasa, es una ola de robos. Muy bien, quiero cambiar totalmente de tema y presentarles a una invitada que es escritora, que es ensayista y se metió muy bien a hacer perfiles políticos y a escribir sobre política. Es Pola Oloizarák. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Diego, gracias por invitarme. Bueno, ¿te gusta ir a la televisión? No, no tanto, ¿por qué? Me gusta venir a tu show. Porque hay gente que no le gusta, que dice, no, prefiero escribo, me siento más cómodo, más desenfadado. No sé, la verdad que a mí me encanta escribir, pero creo que son cosas muy diferentes. Son deportes diferentes. Sí. Bien, como, digamos, casi dedicado a vos, voy a exagerar, Milei ahora está en pareja. Vamos a dar una vuelta por los principales referentes y candidatos, pero ¿qué viste ahí? Vos fuiste muy cruda, incluso muchos te criticaron, sobre todo del sector de Milei, por la descripción más de la vida personal de Milei. ¿Cómo agregás a tu mirada el noviazgo con Fátima? Bueno, a mí me interesó el noviazgo con Fátima porque me parece que es el alineamiento de Milei con la casta. Hay un punto donde él se vuelve un político clásico ahí. Y es como Fátima, el ingreso de Fátima es el rayo peronizador que Milei no tenía hasta entonces. Es como si él hubiera dicho, bueno, tengo acá este 30% y este 30% lo conseguí así, siendo un freak. Pero ahora necesito mi teorema de Baglini. Mi teorema de Baglini es Fátima. Es tener una novia rubia del mundo del espectáculo, que es como, tampoco es una rubia. A ver, las novias del peronismo clásicas, desde Jessica Sirio, Evita, Isabel, tienen que tener raíces oscuras, pero es una raíz oscura que luego, o sea, se eleva hacia el rubio, se eleva hacia el sol. Bueno, ella también cumple con este requisito. Entonces, por eso es muy interesante. Yo estaba segura que en algún momento de la campaña, de manera estratégica, iba a usar esta carta. Incluso como que la planteó con el número este de 540, y la gente se preguntaba qué es. O sea, es una gran estrategia de marketing. Pero vos no crees que esto sea real. Pero el punto no es que algo es real. Te hago la pregunta del tío o la tía del sillón. ¿No es real lo que estamos viendo? El punto no es si es real o no. El punto es que era un día feriado donde no te invitan a los programas de tele. Entonces, ¿qué hace Milei? ¿Cómo lo aprovecha perfecto? Lanza de pronto en un montón de portales. Hay 5 notas sobre que él de pronto encontró el amor. Pero no quieren hablar de esto porque tienen miedo de que vengan los periodistas, los malos ahora, a arrancarlos de este nido de amor. O sea, como una declaración que podría haber hecho Martín Insaurralde, ¿entendés? O sea, como una declaración clara, o sea, de un político de la casta. Un político que te miente, que en realidad encontró el amor, pero que encontró la manera de diseminarse en tu mente y empezar a jugar con otros significados que antes no estaba tocando. A mí, por ejemplo, o sea, me interesa mucho comparar la campaña de Milei con la campaña de Horacio Rodríguez Larreta. Porque Horacio es Horacio digital. Horacio es todo lavado, es como un iPhone. O sea, vos mirás, son todos stories, Horacio Swiftie, Horacio Surfer, Horacio baila el pericón, Horacio hace cosas que podrías hacer. Horacio repite, hay una serie infinita de Horacios, como tantas personas hay en el mundo, y hay un Horacio para vos, y vos tenés que encontrar tu Horacio, ¿no? Es un Horacio como que es una superficie así, como la de un iPhone. Y en cambio, la campaña de Milei se monta sobre todo lo que es viral y que es trash. Y lo que es muy interesante es que utiliza un género que hasta ahora una campaña política no había utilizado, que es el porno. Entonces es como... ¿Por qué? ¿A qué te referís? Porque preexisten al noviazgo una serie de videos. O sea, preexiste un material que es el material que va a contar la historia
que no podemos contar en los medios. Bueno, son que es videos, la historia que se cuenta en tu mente. Robados, Pola, no son videos de No importa, son videos que existen. Son videos, bueno, sí, pero son videos con los cuales se violó la intimidad. Es lo mismo que es verdad o no es verdad. Llego a últimos lugares. ¿Entendés? ¿De qué están hablando? Llego a últimos lugares, les dejo mi tarjeta si necesitan. De videos, de cosas que están en internet. ¿De ellos dos? No. Videos de Fátima Flores. Ah, pero son de la Yo prehistoria. estoy aclarando que hace referencia a Pola y lo que le objetaba yo desde mi punto de vista es eso no es porno, porque son videos que una persona grabó para su intimidad y que alguien ilegalmente filtró, digamos. Bueno, ok, es lo mismo que preguntar si algo es verdad o es mentira o no. Es un material que está. Es un material que, de hecho, ha hecho que muchas mujeres se vuelvan famosas, como por ejemplo Kim Kardashian. En nuestra época es un asset, no es algo que es como necesariamente malo. Es algo como que forma parte de una manera de la vida online. ¿Entendés? Entonces, lo interesante es que esto preexiste y de alguna manera también como al no dejar nada librado a la imaginación, completa y facilita este proceso de que, o sea, un fan pueda ver un video y decir, mira, esto es lo que hace mi líder. ¿Entendés? Como sin tener que apelar a demasiadas operaciones mentales. Lo que es interesante es como vos tenés una campaña digital que no funciona y tenés la campaña trash como que utiliza todo lo viral, como decir cosas que no son y que son, etcétera, como fake news, etcétera, como la que hace Milei, y esa es la campaña que Yo tengo le va una mejor. pregunta más rústica, o una interpretación más rústica. ¿Y si es que ahora Milei es más famoso, es más imán de mujeres y puede lo que no pudo o no podía, y ahora Fátima sí, lo que en otro momento hubiera sido Fátima un no? Bueno, estamos hablando de un señor que hace tiempo ya es un político, que forma parte de un movimiento, digamos, como que incluso tiene como una idea movimentista de todo lo que hace. O sea, que la cuestión de lo popular está. Dicho de otra otro vez, modo, el punto capaz no que es ahora sí como- se la pudo levantar a Fátima y en otro momento menos rocker. La seducción del poder. Está perfecto. La seducción del poder. ¿No puede haber ocurrido eso? Este tipo de preguntas Sí. no importan en términos de si es verdad o si no, sino solamente en términos de que nos la De cómo formulemos. funciona. ¿Entendés? Es como lo mismo que como el CONICET. Voy a privatizar el CONICET, voy a cerrar el CONICET. El CONICET no es relevante en sí, es solamente relevante en términos de que vamos a hablar al respecto y que en realidad no hacen mella a una verdadera reforma del Estado. Eso es algo para entretenernos. Es algo como que, en este caso, en el caso del CONICET, por ejemplo, foguea un resentimiento hacia los que fueron encumbrados durante la pandemia y que mucha gente quiere castigar, porque quiere castigar a los que los encerraron. Entonces vos tenías al profe progre, a Alberto, el que te encerró, y ahora viene el profe loco, que es el profe que te va a liberar. Él vende eso. Entonces, bueno, está bien. Toda clase de peripecias nuevas le pueden pasar al profe loco. ¿Entendés? Puede encontrar el amor, puede empezar a descubrir que puede volar, entonces de pronto descubre como una nueva pasión, que es como tirarse de, no sé, como hacer estas cosas, bueno, ahora no me sale. Parapente. Parapente, ¿entendés? O sea, puede jugar con nuestra imaginación a partir de esta construcción, ¿entendés? No es relevante si es verdad o no, porque en el marketing no lo es. Lo importante es que algo se sembró en tu mente. ¿Entendés? Bien. Y después Pasemos verás. a ver cuánto jugo tiene, por ejemplo, Patricia Bullrich, que le ganó la semifinal a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo ves ahí? A mí me parece ella interesante porque es como el experimento de un caudillo femenino, que es algo que no conocemos, no ubicamos. Porque si vos ves como el ascenso de Cristina Kirchner, como que es como la mujer de la política, ella, bueno, es la esposa que hace toda su carrera en la política. Patricia era montonera, o estaba ahí, estaba en la Juventud Peronista, forma parte de los que se oponen a la contraofensiva. Quiero decir, Firmenich es una de las personas que se la pone de enemiga. No debería ser fácil tener de enemigo a Firmenich. Bueno, teniendo en cuenta, como las historias como las de Quieto, digamos, no solamente los militares te buscaban para bajarte, los montoneros también, si te comportabas como un desertor. Entonces, eso a mí me parece interesante de ella porque creo que hay una lectura de la historia. Entonces, a mí me parece interesante, porque digo, bueno, sos montonera y ahora de pronto te volviste liberal y abrazaste eso y sos liberal desde el menemismo y te quedaste ahí. Entonces, no sé, me parece interesante que ella le quiso ganar a Horacio también como en términos como
como haciendo como la idea del liderazgo de antes, ¿viste? Del encuentro con la gente, de ir y viajar, etcétera. No, que de no hecho, apostando déjame al el asterisco, digital. creo que va a bajar, va a hacer mucha recorrida, ¿no? Por provincia de Buenos Aires, Patricia. ¿Se viene eso? No solo por la provincia de Buenos Aires, va a ir los lugares claves como Córdoba, Santa Fe, donde en Córdoba tienen que recuperar una cantidad de votos tremenda, y en Santa Fe también, con el cuidado que tiene Puyaro, que tiene que defender su campaña, que la hizo muy adentro de la provincia y ahora no la va a nacionalizar de ninguna manera porque no le conviene, porque a Milei le fue muy bien en Santa Fe. Y hay una tensión entre cuánto Macri le agrega a Patricia a su receta. Si le pone muy poquito, pierde. Si le pone mucho, pierde. ¿Cuánto Macri va en la preparación de su octubre? Hay algo raro en Macri, como muy gatuno, pero más que un gato es como un tigre, ¿no? Como que se... viste, los tigres no los podés ver venir porque no los podés oler, porque se frotan en los pantanos, etcétera. No sabés cómo va a actuar. Hay algo, no sé, como que yo siento a veces como que Macri es muy hijo de Franco, que también tenía una actitud dual, ¿no? Que siempre fue como sinuoso en su apoyo a Mauricio en particular. Entonces me pregunto si no replica. No replica un poco, no está haciendo un poco de franquismo Macri, si no está haciendo muy franco, más franco que Mauricio, o el Mauricio que imaginábamos, como en su relación con... Como dejar liderar, no hagas lo que te hicieron, ese planteo es. No sé, si, quizás... si la elegiste a ella, elegíla y claro, dejala, andá. eso decís vos. Y bueno, Soltá. no sé, soltá o sí, no sé, o apoyar más, o quizás, o sea, es digamos, este trabajo que él hace más sinuoso sea porque él quiere ser el gran elector, él quiere tomar el rol de Cristina hace 4 años. Pero ahí con Mauricio Macri hay que recordar cuando él había cumplido 1 año de su gestión, que el padre le pone un 5, creo, de calificación, le preguntan en una rueda de prensa y Desde él lo Punta primero del que... Este, dice. Claro, y él lo primero que responde es, mi padre, un gran tema. Y las pocas veces que él logró incursionar dentro del grupo SOGMA, le fue muy mal, porque el padre le delegaba funciones y lo controlaba y supervisaba todo el tiempo. Y fue un problema que tuvieron también sus hermanos dentro del grupo empresarial. Sí, parece que era bravo, Franco. Bien, y pasamos al oficialismo, al peronismo, que vos incluso, no te voy a pedir que lo hagas, te haces hasta una boza, la versión de la marcha peronista en boza, lo pueden ver en YouTube. De cuando era joven. Bueno. Seguí siendo. El leperonisme. Bueno, a mí me interesó que Massa lanzara la campaña de él trayendo el avión que había sido utilizado en los vuelos de la muerte. O sea, pensé, esto es como una especie de cotillón del esplendor devaluado de una serie de significantes en los que ya no podemos creer, y que significantes que cayeron, que de alguna manera como que estas pasos también como marcan, como un rechazo a eso. O sea, dentro de los 3 que ganaron, los 3 serían liberales. El tema es como un poco como elegir a ver cuál es tu liberal o cuál es el más liberal para vos. A mí, no sé, Milei para mí, no sé, tiene cortes demasiado autoritarios. Yo veo que hay una construcción de un culto a la personalidad, por eso le sigo estos temas, cómo él se construye como persona y cómo construye su culto. En el caso de Patricia, ella tiene, bueno, con este discurso del orden, etcétera, es como, o sea, una liberal republicana clásica, como, ¿no?, institucionalista. Y en el caso de Massa, bueno, es como, él es el campeón de la inflación que tenemos, es la reelección de Massa, no sé, y es también como el fin de toda esa serie de significados, ¿no? Como de venir de seguir utilizando el chantaje emocional de los desaparecidos como una forma de poder. Eso también fue lo que cayó en las PASO, me parece. ¿Y Malena? Bueno, y Malena, claro, no le fue bien. No sé, hay algo como de la familia, ¿no? Como unidad de asalto al Estado, que es la que es castigada. Digamos, hubo algo como un levantamiento contra el soberano, digamos, que los que tenían poder cayeron y que bueno, como estos lazos de sangre también son castigados. No sé. ¿Te divierte escribir más sobre política que sobre literatura? ¿Tenés más arcilla para trabajar?
Bueno, va a salir un libro en marzo. Lo que pasa es que los libros son procesos más largos, o sea, los tenés que entregar, se compaginan, etcétera. La política es como más, es todo más, así, más efervescente. Bien, ¿y qué te divierte? ¿Sobre qué personaje más digamos, la página en blanco se llena más fácil cuando tenés que hablar de quién? Hoy es muy rico Milei, supongo. Y da mucho material, está trabajando para nosotros todo el tiempo. Me divierte mucho que haya encontrado este teorema de Baglini, sobre todo porque siento que él no quiere hacer una reforma económica. Eso es como una especie de utopía. Él quiere hacer una reforma ideológica. La reforma es ideológica. ¿En parte Milei? No, ¿vos pensás que es una reforma ideológica porque sacó 30%? No. Entonces que Milei me habilita a mí a pensar algo que antes no pensaba. Bueno, no te colonizó, pero que puso a trabajar algunas ideas que eran tabú, las colocó. Después vos podés comprar en tema. O lo devolvés en la góndola. Pero... Yo pienso que la cultura la hacemos los que hablamos, los que escribimos y los que hacemos cultura. Yo no creo que venga un líder a habilitarme a mí ningún cambio cultural. Esa es una idea absolutamente kirchnerista. Pero él instaló temas que el común de la gente posiblemente no hablaba, incluso la agenda política, y desde las PASO hasta hoy, en la conversación pública, Milei, sus ideas o sus no ideas, es un tema. Yo lo que veo, construye algo. Yo lo veo como una versión 2.0 del problema del rol de los medios, que fue como un gran tema kirchnerista. Es como... ¿cómo no me dejan hablar a mí? O sea, ¿me estás criticando? ¿No me podés contradecir? ¿Esto no puede ser? O sea, es como... no, la verdad es como que no compro que haya un cambio cultural, no compro que el cambio cultural venga de los políticos, todo lo contrario, el cambio cultural somos las personas que hacemos la escultura, somos las personas que leemos, somos las personas que hablamos y la forma en la que hablamos. Me parece que como que asumir que es un líder el que te permite o no te permite hablar implicaría que la cultura es un acto de obediencia. Claro. Y eso es una idea absolutamente kirchnerista. No, está bien. Yo creo que la vamos a seguir. La vamos a seguir. Acá es como tu último párrafo, es el primero de la próxima conversación. Muchas gracias, Pola, por haber venido. Vamos a volver a este tema de este clima enrarecido. Veíamos robos en algunos lugares, mucha viralización, mucha falsa, pero alguna real. Osvaldo. Sí, acaba de tuitear Patricia Bullrich que dijo: del caos se sale con orden. Casi 16 años de kirchnerismo transformaron a la Argentina en un país fuera de control. Y los resultados están a la vista. No podemos ceder ni un milímetro ante los delincuentes. Necesitamos ya la firmeza de la ley y el orden para salir de este infierno. Conmigo esto se acaba, y pone un video de un saqueo en la tarde de hoy. Sí, es perdón, te sumo, es el saqueo en el supermercado de José C. Paz. Exacto. En la avenida Croacia. Bien. Pablo de León. Bueno, también Milei, ¿verdad? tuiteó Milei, que es importante porque es señalado desde el gobierno como que desde sus redes o su equipo de redes esto fue fomentado. A ver, vamos a ver. Es trágico volver, luego de 20 años, las mismas imágenes de saqueos que veíamos en 2001. Pobreza y saqueo son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre y la firma de siempre. Viva la libertad, carajo. Ahí está Milei, está Patricia Bullrich, dándole también cada uno su impronta política, su sesgo político a esto que está pasando, ¿no? Digamos, para cada uno la salida está, le confirma, según el tuit, su teoría de qué es lo que debería cambiarse en la Argentina. ¿Rolo? Sí, les quería contar que desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ordenaron suspender los servicios especiales que estaban realizando policías, esto es, custodias especiales, adicionales, y hacer lo que se conoce en la jerga policial como reagrupamiento, es decir, que los jefes de todas las unidades tengan a todos los policías disponibles en su puesto de trabajo, y también lo que se ha dispuesto es el reemplazo, perdonen porque estoy leyendo la circular directamente
del texto oficial, lo que se dispuso es equipar a todo el personal con postas antitumulto, estos son las escopetas que disparan balas de goma, y también se los notifica de que ningún grupo policial se puede desplazar a ningún evento, así lo llaman en esta circular del Ministerio de Seguridad bonaerense, sin la autorización de la Dirección de Gerenciamiento Operativo. Es decir, ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que toda la policía queda a disponibilidad de los altos mandos, que no reaccionen directamente ante las convocatorias de los vecinos, sino que esperen a recibir la orden directa de la superioridad. Esto es lo que está marcando, es que el Ministerio de Seguridad quiere tener a todos los recursos disponibles y quiere que solamente se desplacen los policías a los puntos que decida la superioridad. Para ser más claro, que nadie genere más incidentes sobre los incidentes, que sean muy cautelosos también los policías en su accionar, porque hay un temor de que se genere un efecto de violencia contagioso. Maru Dufart está en comunicación y tiene más información. Maru, te escuchamos. Sí, Diego, no, para sumar datos un poco a la situación del conurbano bonaerense a esta hora, porque lo que durante toda la tarde aparecían como hechos puntuales, específicos en algunos lugares, sí con muchísimas denuncias de amenaza y de posibilidades y de cadenas de WhatsApp y de redes sociales que lo contábamos más temprano, por ejemplo lo que pasó en Escobar. Hay un mensaje bastante extenso de Sujarchuk contando cuál es la situación ahí. Hay chicos detenidos muy jóvenes, pareció lo que estaba contando Rolo recién. Bueno, ahora a la noche la situación cambió y hay escenarios de robos, ¿cómo le puedo decir? No sé si es en serio, bueno, simultáneos en realidad, no en banda como un saqueo de 2001, pero sí robos organizados por WhatsApp particularmente. Por ejemplo, en Merlo, que en este momento están las autoridades reunidas con la policía, tienen registrados 4 robos simultáneos en banda a lugares puntuales, algunos más en Moreno, donde la situación en algunos barrios puntuales está un poco más complicada. Hubo amenazas concretas en Lomas de Zamora. Lo que me dijeron recién es que no se concretaron en un barrio puntual, que sí hubo amenazas, pero que no se concretó el robo. Lo mismo en Malvinas Argentinas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un estado de alerta no solo entre los ministros de la provincia de Buenos Aires en este momento, sino de los intendentes, que si ustedes lo chequean, Rolo seguro también, y los chicos en la mesa están todos online, y los que no registraron todavía amenazas están reunidos con la seguridad de los municipios, que si bien no tienen el poder de policía, sí hacen mucho patrullaje para tratar de llevar tranquilidad sobre todo a los vecinos, a los comerciantes que estuvieron alertados durante la tarde, y tratar de, desde la provincia, mandar un mensaje de que, de alguna manera, quienes estén organizando, en ese sentido, en esa línea iba el mensaje de Sujarchuk más temprano, de quienes estén organizando o generando temor o infundiendo temor por WhatsApp, también va a tener consecuencias. De ese mensaje a la realidad, bueno, veremos qué es lo que pasa, pero en este momento hay un estado de alerta sobre todo en los municipios del conurbano bonaerense. Maru, muchas gracias. Rolo, ¿tenés más información sobre este tema? Sí, Diego, más allá de este reagrupamiento de los cuerpos especiales de la policía bonaerense, Sergio Berni está informando que hay 36 detenidos por varios de los incidentes que estuvimos contando, de estos robos tipo Piranha en distintas localidades, y les queríamos mostrar algo de lo que contaba Maru, de lo que anticipábamos acá, que son estos robos en Moreno. Lo que están viendo es un ataque a un local de venta de ropa, no de comida, no es una carnicería, no es un supermercado, es un local muy conocido de una marca de ropa. Fíjense cómo actúan estos ladrones, que claramente actúan con la prepotencia de la cantidad. Fíjense a la empleada agachada detrás del mostrador. Pobre. Entran con la herramienta del miedo, del terror. ¿Qué edades pueden ver ahí? Y es difícil poderse adivinar con un video, pero algunos son jóvenes, algunos, según dicen los testigos de este hecho puntual, eran menores de edad. Y lo que se está viendo acá no es
un robo de gente que tiene hambre, sino un robo de gente que va a provocar una conmoción. Moreno, obviamente esto generó mucho miedo en la población, porque esto lo que muestra es, che, miren que hay caos y le puede tocar a cualquiera. Por eso esta alerta de la policía bonaerense para maximizar los recursos, para tenerlos disponibles en caso de tener que salir de urgencia, de salir con posta antitumulto, porque lo que también se está repitiendo en muchos de los episodios que estamos viendo es que no están armados los que van a cometer este tipo de robos piraña. Lo que tienen es la prepotencia de el número, de la cantidad. Entran y obviamente aterrorizan a cualquiera, manotean lo que pueden y salen. Y la precaución que está tomando el Ministerio de Seguridad Provincial es, bueno, que la policía tenga armas con munición antitumulto, o sea, no letales, porque eso generaría, por supuesto, una escalada de violencia, que es lo que justamente se quiere frenar. También lo que se espera, mientras, como bien decía Maru Dufar, hay una alerta en los municipios, los jefes de seguridad de cada municipio están alerta, lo que están esperando es que con el caer de la noche y el cierre de los horarios comerciales, toda esta situación se tranquilice y, bueno, y se preparen para mañana, que sea otro día. Diego. Bien, vamos a hacer una tanda y vamos a retomar este tema y darle continuidad, a ver porque fue creciendo a lo largo del día. Esperemos que esto se corte. Si hay algo que no necesitamos en este contexto de Argentina, es que esto crezca. Vamos a una tanda, por favor. En muchos de los episodios que estamos viendo es que no están armados los que van a cometer este tipo de robos piraña. Lo que tienen es la prepotencia de el número, de la cantidad. Entran y obviamente aterrorizan a cualquiera, manotean lo que pueden y salen. Y la precaución que está tomando el Ministerio de Seguridad Provincial es, bueno, que la policía tenga armas con munición antitumulto, o sea, no letales, porque eso generaría, por supuesto, una escalada de violencia, que es lo que justamente se quiere frenar. También lo que se espera, mientras, como bien decía Maru Dufar, hay una alerta en los municipios, los jefes de seguridad de cada municipio están alerta, lo que están esperando es que con el caer de la noche y el cierre de los horarios comerciales, toda esta situación se tranquilice y, bueno, y se preparen para mañana, que sea otro día. Diego. Bien, vamos a hacer una tanda y vamos a retomar este tema y darle continuidad, a ver porque fue creciendo a lo largo del día. Esperemos que esto se corte. Si hay algo que no necesitamos en este contexto de Argentina, es que esto crezca. Vamos a una tanda, por favor. Pablo de León, habló el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sobre estos robos / saqueos. Sí, Bernie se suma a esto de que es una campaña masiva que están andando, circulando por redes, está con esta cuestión y que mañana va a haber una reunión con los fiscales federales de la provincia. Bueno, es importante que esto avance y que se averigüe. Está diciendo que hay 4 helicópteros de la provincia de Buenos Aires y que uno de esos helicópteros está filmando a la gente, todo material que iría a la justicia, y que se van a basar en el delito de robo en poblado y banda, que tiene una pena de 15 años. Esto suena como una amenaza, claramente, porque habrá que ver luego cómo lo están queriendo, canalizando. Los 36 detenidos, que informó Rolo concretamente, e insisten en que hubo un bombardeo durante todo el día, fomentando esta historia, pero que en el fondo terminan con robos menores y muchos de esos robando alcohol, siendo a robar alcohol, no están focalizados en robar alimentos, que sería lo básico de una situación extrema complicada. Así que hay que ver cómo termina todo esto. Decíamos, cumbre en Puente 12, donde tiene el búnker Sergio Berni, ver cómo esto mañana se canaliza, y obviamente hay mucha preocupación en lo que pasa a la noche. Obviamente son los momentos más delicados, ¿no? Ceci Uflet. Sí, ahí están cerrando las principales cadenas de supermercados y locales. Los locales más chicos cerraron más temprano, entre 7 y 8 de la noche. Muchísima persiana baja en locales comerciales y supermercados. Ahora cierran con una vigilancia reforzada, con adicionales solicitados a la policía y expectantes a ver cómo evoluciona la noche y cómo arranca el día de mañana, para ver cómo son las aperturas mañana. Ojo, porque hoy, durante buena parte de la tarde, a partir de que empezaron a circular estos rumores, muchas de las cadenas de supermercados funcionaron por pedido de la policía, con
todas las puertas cerradas, con solo una de las puertas de acceso abiertas. Todo el resto de las puertas cerradas como una manera de controlar la situación de quién ingresaba y quién salía del lugar. Pero quiero volver a esto. ¿Qué se estaban llevando? ¿Se estaban llevando alimentos o se llevaban cosas que en teoría no eran de primerísima necesidad? De todo, Diego. Tampoco dice toda la verdad Sergio Berni cuando dice, no, solo se llevan alcohol. No, pero sí, lo que vimos ropa ahí se robaban. Mostramos ropa y de hecho por el episodio de Moreno que estamos viendo en pantalla, hay un detenido. La policía lo está mostrando de estos 36... esto es una casa de ropa. Claro. Exactamente. De estos 36 detenidos que mencionábamos recién con Pablo, bueno, este es uno de ellos. Tiene 19 años. Lo agarraron con 4 prendas que había llegado a manotear. Hay también gente que está robando en supermercados y se lleva comida. Ahí están parte de las prendas que recuperaron los agentes de la bonaerense en Moreno. También han robado en carnicerías. Por eso digo, hay de todo. Apresurarse a decir, no, acá no están robando comida. Sí, también están robando comida, están robando ropa y ha habido episodios en locales de distinta clase, lo cual debería preocupar todavía más al ministro de Seguridad, porque esto marca que no van solo contra los supermercados en esta campaña que claramente tiene un origen orquestado, Diego. Claramente hay alguien que está echando nafta a un fuego que todos conocemos y que existe. Ahora, Maru Dufar dijo que había 4 episodios en Merlo reconocidos por la policía cuando había un tuit de las autoridades de Merlo diciendo acá no pasa nada y lo veíamos a Tubio en el lugar. También, digo, quiero ser justo. Algunos de los intendentes tuitearon comunicados antes de que ocurrieran los eventos, cuando lo que había era esta campaña de mensajes por WhatsApp, de Facebook, diciendo está habiendo saqueos o va a haber robos, y muchos intendentes hicieron frenar la pelota diciendo no está pasando nada. Y luego ocurrió. Lo que sí quiero decir es, muchos intendentes, como el de Mar del Plata, Montenegro, también está ocurriendo en 3 de febrero con Diego Valenzuela, han decidido poner en la calle todos los recursos que tienen ellos de seguridad, o sea, los móviles municipales con los guardias locales para garantizarle a la gente que va a haber presencia más allá de lo que haga Berni y de la policía bonaerense, que insisto, con esta información que dábamos hace un rato, fue convocada a reagruparse en los cuarteles y a tener postas de goma, postas antitumulto en sus armas por la eventualidad de tener que salir de urgencia. Recordemos que en el 2001 la foto más famosa era un tipo que se llevaba un arbolito de Navidad. Digamos, cuando esto se desata, se desata. Sí, hay de todo. Y yo, digamos, es aprovechar el caos. Hay un caos que se está generando desde algún lugar. Que estaría bueno que las autoridades salgan a detener justamente a quienes lo están generando. No estoy hablando de líderes políticos. Si hay teléfonos de los cuales se están enviando mensajes de WhatsApp, o les voy a dar un ejemplo. Hoy en la mañana, toda esta situación de caos en la capital, en algunos barrios, de una psicosis que finalmente no tuvo un resultado concreto, por suerte, partía de llamados al 911. Entonces, vayan y localicen a lo que hicieron los llamados, alertando sobre algo que después no iba a ocurrir. Eso es lo que tiene que hacer el ministro Berni, el ministro Aníbal Fernández, que también está comentando la situación como si no fuera parte de la posible solución de lo que pasa. Gabriela Cerruti, la vocera, se expresó al respecto de lo que pasó. Vamos a ver a Gabriela Cerruti. Buenas noches. Quería contarles algo, decirles algo que me parece que es súper importante y que sobre todo los que venimos, las que somos más viejas, los que somos más viejos y que pasamos muchas veces por estas situaciones, nos parece muy importante estar alertas y saber. La verdad es que desde el viernes están haciendo correr en las redes, armando, es organizado, no es nada espontáneo, a través de grupos de WhatsApp, todos ligados a las cuentas de Libertad Avanza, todo ligado a Javier Milei, diciendo que hay saqueos, que hay rumores, que hay cosas. ¿Eso qué hace? Hace que la gente efectivamente se asuste, corran en los negocios diciéndole a la gente va a haber saqueos y entonces los comerciantes cierran. Después suben a las redes las imágenes de esos comerciantes cerrando diciendo vieron que en saqueos no hay. Vos pasaste corriendo antes diciéndole que esto iba a pasar. Entonces, esto es... Yo, la verdad, tendría más precaución antes de volver a decir las piedras de la derecha. Porque otra vez fue directo a Milei, no sabemos de dónde provienen. Rarísimo. Yo creo que si hay algo que no hay que hacer es ir corriendo a decir la derecha o fulano de tal, porque la verdad que tiene una complejidad esto que no sabemos. Y siempre pruebas, son servicios, ¿de dónde puede haber? Pruebas, o sea, esto da la impresión de pero que acá, a la pero de que acá hay una frase que es tremenda y cerramos, que es cuando el pasto está seco, no importa quién tira y el tamaño del fósforo. Y lo que empezamos a ver es pasto
dramáticamente seco. Esperemos que se termine acá esta cuestión. Gracias por acompañarnos. Ahora somos buenos.